Hola, soy Alan Carrizosa, soy estudiante de la licenciatura de Derecho en la Universidad del Valle de México. También soy asesor financiero y como tal estoy convencido de que ahora y siempre la innovación ha sido fundamental para que la civilización humana se pueda desarrollar hasta los niveles hasta los que los conocemos actualmente. Por ejemplo, en la antigüedad fue necesario que personas tuvieran la capacidad de aprender, de comprender y de llevar a cabo esos conocimientos de tal manera que pudieran trascender, llevando así mejoras continuas. Lógicamente, aunque la innovación parte desde lo que su misma palabra dice, innovar o crear algo nuevo, no necesariamente significa que solamente una persona tiene que estar maquinando, creando ideas, simplemente porque sí. Porque si una idea se produce solamente de la nada y no produce realmente ningún fruto, ningún resultado positivo, ningún cambio que beneficie a esa persona, a esa ciencia, a esa rama o a un grupo de personas, entonces eso llega a ser solamente un disparate, no llega a ser innovación. Por lo tanto, para que pueda innovar, necesita comprender completamente el origen de lo que está hablando. Necesita comprender la materia en general para poder así, en el cuadro general que presenta, poder hacer sus mejoras. Poder decir, por decirlo así, aquí le quitamos, aquí le ponemos, aquí lo agrandamos, aquí lo hacemos más pequeño. Pero eso solamente lo va a lograr cuando comprende completamente lo que está hablando y lo que está diciendo. De lo contrario, como dijimos anteriormente, solo sería un disparate. Ahora, en mi profesión es importante que esté dispuesto y tenga la mente abierta a poder innovar, a poder hacer cosas nuevas que beneficien a todas las personas que dependen de mi profesión. Por ejemplo, pudiéramos nosotros creer que lo que hacemos o lo que aprendimos con miles de sacrificios realmente es algo completo, algo que está perfecto, que funciona bien porque el sistema nos dice que así debe de ser, porque las personas de mayor jerarquía nos dicen que las cosas así son y así tienen que funcionar. Sin embargo, la realidad es que hay muchas cosas que pueden mejorar. Por ejemplo, en mi caso, como asesor financiero, veo muchas cosas relacionadas con seguros, con cuentas bancarias, con créditos, pero principalmente y fundamentalmente mis actividades están relacionadas con los sistemas de ahorro para el retiro o las famosas AFORES. Como agente promotor de la AFORE, parte de mis facultades como asesor financiero, tengo la obligación de brindar al público la asesoría necesaria para que pueda obtener sus recursos satisfactoriamente al momento de pensionarse, para que pueda realizar sus trámites de pensión y en el camino para que pueda obtener sus recursos para ayuda por desempleo, ayuda por matrimonio. También pueden ser los ahorros voluntarios en las diferentes modalidades que existen. Pero, ¿qué podríamos innovar en esto? Bueno, si partimos de la naturaleza principal del fondo del retiro, que es acumular la mayor cantidad de bienes o de recursos para que al momento de pensionarse ese cúmulo de recursos o ese capital financiero pueda extraerse y pueda comprarse a una aseguradora una pensión de renta vitalicia, que mientras más contiene ese fondo, es más posible que se pueda acceder a la opción de renta vitalicia. Ahora, ¿qué es la renta vitalicia? La renta vitalicia, como bien lo indica su nombre, es una cantidad de dinero que se adquiere por parte de la aseguradora durante toda la vida del pensionado. Esta renta vitalicia, en rasgos generales, es una cantidad suficiente para que la persona pueda subsistir después de su retiro. De lo contrario, estaríamos obteniendo
una pensión mínima garantizada. ¿Qué es la pensión mínima? Podrían ser 1,000 pesos, 1,200 pesos al mes, como que lógicamente ninguna persona pudiera subsistir. Sin embargo, ¿qué factores hacen que ese cúmulo de dinero pueda ser mayor o pueda ser menor? Bueno, si nosotros nos adentramos en la inversión de los sistemas de ahorro para el retiro, vamos a entender cómo funcionan los distintos métodos de inversión de estos sistemas. Primero que nada, tenemos que entender que el Afore no trabaja con dinero, sino que trabaja con acciones. Y las acciones, dentro de los sistemas financieros, los vemos en los fondos de inversión. Los fondos de inversión, o también lo podemos ver en la compra y venta de acciones por corredores de bolsa. Pero las Afores no funcionan así, sino que funcionan con los fondos de inversión. Los fondos de inversión que cada una de las administradoras de las Afore, o tal vez como lo conozcamos como Afore Banamex, Afore Inbursa, Afore Banorte, Afore Bancoppel, o la que a usted se le venga a la mente, están diseñados con portafolios de inversión. ¿Qué son los portafolios de inversión? Es como los instrumentos de inversión bursátil dentro del sistema financiero mexicano se utilizan en algo denominado como CIEFORE. Las CIEFORES en el sistema mexicano actualmente son 4, aunque en algún momento fueron 5, en la actualidad contamos con 4. CIEFORE Básica 1, CIEFORE Básica 2, CIEFORE Básica 3 y CIEFORE Básica 4. Estas 4 CIEFORES están distribuidas dentro de cada administradora como portafolios de inversión, dependiendo el rango de edad que posee la persona. Mientras más joven, está dentro de la CIEFORE Básica 4. A medida que cumple un cierto periodo de tiempo de edad, pasan sus recursos a la CIEFORE Básica 3 y así sucesivamente hasta llegar a la CIEFORE Básica 1. En la CIEFORE Básica 1 es cuando la persona se encuentra ya lista para pensionarse. Cuando la persona va a pensionarse, en ese momento es cuando necesita esos recursos. Entonces, ¿qué puede hacer la persona para aumentar o disminuir esos recursos? Bueno, primero que nada hay que entender los instrumentos de inversión con los que cuentan las Afores. Estos instrumentos de inversión se encuentran diversificados de la siguiente manera. Como notamos en pantalla, lo voy a poner en presentación para que podamos ver de manera más clara que estos instrumentos de inversión se dividen en renta variable nacional, renta variable internacional, mercancías, fibras, estructurado, deuda nacional, deuda internacional y deuda gubernamental. ¿Cómo trabajan estos instrumentos financieros? Si nosotros alcanzamos a ver aquí, vamos a ver lo que viene siendo renta variable, deuda, fibras, mercancías y estructurados, como las 3 diferentes formas de inversión que hay. Bueno, si nosotros hablamos de la renta variable, estamos hablando de inversión a riesgo, de una manera en la que vamos a invertir nuestros recursos, vamos a ver si nos va bien, vamos a ver si las empresas logran capitalizar el éxito y dependiendo de las ganancias que obtengan, una cantidad de esa, dependiendo en la cantidad de acciones que hayamos comprado, vamos a recibir nosotros una remuneración, una retribución. Pero como renta variable, como lo dice su nombre, tanto podemos ganar como podemos perder. O sea, podemos tener plusvalías o podemos tener minusvalías. ¿Qué sucede entonces con este sistema? Aunque este sistema es atractivo porque generalmente la renta variable da a sus inversionistas una mayor ganancia, la realidad es que en ocasiones puede llevar a la quiebra a las personas que compran esos títulos. Aunque en el sistema mexicano se dice
que los recursos de la Afore están invertidos, aun cuando se trata en renta variable, en los instrumentos más seguros, la realidad es que no siempre esto sucede. Y a veces obtenemos eventos de minusvalías. Así es que si alguna vez su estado de cuenta llegó con una minusvalía, quiere decir que esos instrumentos en algún momento tuvieron alguna falla. Las fibras tienen que ver con las inversiones que se hacen dentro del territorio nacional en infraestructuras. Tal vez a usted venga a su mente la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Mucho se habló sobre esto diciendo que el dinero de la Afore estaba invertido en ese aeropuerto y que todos los mexicanos podrían perder su inversión porque se encontraba invertido aquí. Más adelante vamos a ver que eso es una gran mentira porque primero no es ilegal, no es un fraude, porque se encuentra dentro de los mecanismos de inversión autorizados por las leyes mexicanas. Segundo, tenemos los estructurados. Tenemos aquí cómo es que se brindan créditos a la banca de desarrollo, que viene siendo los bancos que prestan a las inversiones en carreteras, inversiones en puentes. Aunque las fibras tienen que ver directamente con eso, los estructurados tienen que ver con los bancos que prestan a esas inversiones, no siendo directamente, sino como una especie de intermediarios. Ahora entramos a lo que viene siendo la deuda nacional, deuda internacional y deuda gubernamental. Es importante que nos detengamos aquí, porque aunque el instrumento de deuda, que no es otra cosa sino que un instrumento en el que a la persona que se le presta está obligada a regresar el crédito y en la mayoría de los casos con intereses, y a este se le llama también instrumento de deuda o de renta fija. Se supone que este instrumento no debería presentar ninguna minusvalía porque es un préstamo que se encuentra pactado a cierto tiempo en el que esta misma persona, esta misma empresa, esta misma sociedad va a regresar a los inversionistas la cantidad líquida total junto con los intereses. Pero, ¿cuál es el problema con esto? El problema lo tenemos en la deuda gubernamental. ¿Qué hace la deuda gubernamental? De manera contraria a lo que viene siendo deuda nacional y de deuda internacional, que son instrumentos que se encuentran invertidos en empresas conocidas, empresas fuertes, sólidas, pero de forma de renta fija, la deuda gubernamental no es nada más que el crédito que se le otorga al gobierno para operar en sus funciones, como sus funciones de desarrollo, sus funciones en sus secretarías, las nóminas, todo lo que el gobierno necesite para funcionar se encuentra invertido, aparte de los recursos que ya tiene como capital líquido, se encuentran los instrumentos de deuda o los créditos. Tal vez venga a su mente la famosa deuda externa. Bueno, la deuda externa es una deuda gubernamental contraída por el gobierno mexicano para entidades financieras extranjeras. Pero las Afores son entidades financieras nacionales que también prestan al gobierno en los instrumentos de deuda gubernamental. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, si nosotros nos vamos a la siguiente gráfica, vamos a ver cómo están distribuidos aquí todos los recursos. Todo este círculo representan el 100% de la inversión de un portafolio de inversión. En este caso, de este ejemplo, de esta administradora, que no todos son iguales, pero tomamos por ejemplo vamos a ver, por ejemplo, cómo tenemos aquí con deuda gubernamental todo este color azul, todo este campo azul. Este campo azul representa en esta administradora el 46.23% de inversión de este recurso. Deuda internacional, en el campo coloreado con rojo, encontramos el 0.33%. La deuda nacional adquiere en este caso el 18.20%. Los estructurados un 6.75%,
las fibras un 1.36% y las mercancías un 0.78%. Renta variable, que es una cantidad considerable, en renta variable internacional tenemos el 20.80% y renta variable nacional el 5.56%. ¿Qué vemos aquí entonces? Que la cantidad dominante viene siendo la deuda gubernamental. Entonces, para que una administradora pueda presentar una minusvalía, tiene que presentarse algún escenario de riesgo en cualquiera de estos campos, en todos, o en uno, o en dos, o en tres, dependiendo. Bueno, ¿qué pasa entonces con las minusvalías? ¿Cómo podríamos nosotros evitar el impacto de las minusvalías? Tal vez usted piense que para no tener minusvalías deberíamos de invertir en instrumentos de deuda gubernamental o nacional. Mientras más sea posible, mejor. Como en este caso tenemos la deuda gubernamental del 46.23% más la deuda nacional del 18.20%. Con esto tenemos una inversión aproximada de 66%. Bueno, entonces si nosotros vemos la inversión del 66%, podemos decir, bueno, el recurso está protegido. Y tal vez tengamos un poco de razón, porque es cierto, es un instrumento de deuda y en teoría tendría que regresarse toda esa cantidad líquida. Sin embargo, hay un problema. Si nosotros invertimos todo ese dinero a largos plazos, como están invertidos actualmente en bonos nacionales, en UDIbonos, o en bonos de 10 años, 20 años, 30 años o más, corremos un riesgo. Ese riesgo se llama riesgo de liquidez. ¿De qué se trata este riesgo? Bueno, se trata a grandes rasgos de que la persona que tiene la obligación de pagar o que tiene la obligación de cubrir ciertos gastos en algún momento no tenga el dinero a la mano. ¿Qué significa esto? Significa que en algún momento usted puede tener una deuda de 100,000 pesos y puede tener en su banco 1,000,000 de pesos. Pero si en este momento usted tiene su dinero a plazos y no puede retirar el dinero para mañana que necesita pagar los 100,000 pesos, es como si usted no tuviera dinero. ¿Qué tiene que hacer entonces? Tiene que pedir prestado para poder pagar esos 100,000 pesos. Pero usted en esta transacción ya perdió dinero porque no tenía el dinero suficiente. Entonces tuvo que tener que recurrir al crédito y pagar intereses, lo que le causa un daño a usted. Ahora, suponiendo que el banco tenga la opción de darle el dinero antes del plazo convenido, sin embargo, el banco lo va a hacer penalizando esta acción o cobrándole un porcentaje porque usted no pudo aguantar, no pudo esperar a que el plazo convenido se cumpliera. En este momento, el banco usted lo va a penalizar con X cantidad, con un porcentaje, vamos a hablar de un 5%. Puede ser menos, puede ser más. Entonces, cuando esto sucede, usted ya perdió. ¿Cuándo sucede un riesgo de liquidez en la administración de los fondos de ahorro para el retiro? En las diferentes etapas del trabajador, en algunos momentos va a tener que utilizar esos recursos. ¿Cuándo los va a utilizar? El primero y más frecuente es cuando se cambia de Afore. Cuando se cambia de Afore, tiene que liquidar el fondo de inversión, las acciones que tiene invertidas en esta persona y tiene que redituarle el dinero, no a la persona, sino a la administradora de fondos a la que se va a cambiar. En ese momento, dependiendo en el periodo, en la inversión en la que se encuentre, puede incurrir en un incumplimiento del contrato. Por lo tanto, como se le tiene que adelantar la suma asegurada de manera fuera del parámetro de inversión, de manera que se encuentra fuera de los plazos, entonces se le aplica una multa o se le aplica una penalización. En ese momento ya lleva
una minusvalía. ¿Cuándo puede suceder también una minusvalía? Cuando la persona cumple cierta edad, por ejemplo, en el caso de la CIFORE básica 4, cuando la persona cumple 47 años, en ese momento tiene que emigrar sus recursos a la CIFORE básica 3. Para que eso suceda, tiene que liquidar otra vez la administradora los recursos y entonces, otra vez, dependiendo en el plazo de la inversión en la que se encuentre, y mientras más lejos del vencimiento, la pena es más grande. Por decirlo así, entonces, si en estos supuestos la persona liquida sus recursos de una inversión que tenía 10, 20 años de un bono y solamente tiene 2 o 3 años en ese portafolio, imagínese la cantidad de minusvalía que va a tener. Imagínese usted qué tan grande puede ser. Mientras más lejos, más pierde. Entonces, en este punto, de manera concreta, mi aportación, mi forma de innovar, es sugerirle a los sistemas de ahorro para el retiro que no se inviertan estos recursos a tan largo plazo. Porque como lo hablamos, tal vez nos alarmamos cuando hablamos de deudas de renta variable internacional, renta variable nacional, pero si vemos aquí, los porcentajes no son tan grandes. Necesitaríamos tener una pérdida del 100%, un escenario del 100% de los recursos en renta variable para tener un escaso 26% de pérdida. Por lo tanto, como no se ha realizado ese escenario, pero sí se han realizado minusvalías de porcentajes similares a estos, quiere decir que la inversión de los instrumentos de deuda es lo que está fallando realmente, no los instrumentos de renta variable. Entonces aquí mi aportación sería que estos instrumentos no se invirtieran a plazos mayores de 3 años, sino que dentro de los plazos de 3 años que se pudiera invertir en CETES, en UDIs o en cualquier otra medida, en otra unidad monetaria del Banco de México o de cualquier otra emisora, si son dentro del plazo de 3 años o menos, las administradoras se van a encontrar con la solvencia necesaria para poder liquidar cada que un trabajador necesite emigrar sus recursos a otra administradora, que más o menos es el tiempo que tarda una persona en cambiarse, o que tenga el tiempo necesario para que cuando cumpla los años y emigrar a la siguiente CIFORE, tener sus recursos, y más cuando se encuentra en la CIFORE básica 1, que ya está a punto de pensionarse. Mientras los recursos estén menos largo el plazo de inversión, mientras sea más corto, más posible le será a la persona poder adquirir íntegros sus ahorros. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer que nuestra pensión sea realmente grande, sea lo necesario para pensionarnos, necesitamos investigar mejor, necesitamos asesorarnos bien y necesitamos buscar esas administradoras que puedan contar con la información necesaria de cómo invierten sus recursos. Y dentro de esa inversión nosotros debemos de ver las administradoras que no inviertan su dinero a tan largo plazo, porque pueden decirnos que la inversión a largo plazo es lo mejor porque tiene ganancias superiores. La realidad es que en el sistema de ahorro para el retiro la inversión a largo plazo no es muy buena, no es muy prudente, porque contamos con tiempos cortos que nos impiden a nosotros poder materializar esa inversión a largo plazo. Aquí a continuación demuestro algunas de mis credenciales que me acreditan como una persona que está capacitada y que está preparada para hablar de estos temas, como asesor financiero, Grupo Financiero Inbursa, agente promotor de la Afore y como asesor de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como
agente de riesgos empresariales del seguro de personas y de daños. Muy bien, compañeros, maestra y personas que puedan acceder a este video. Sin duda alguna estoy convencido de que si todas las personas nos interesamos en aportar un granito de arena o una grande roca, pero nos interesamos en mejorar la situación, seguramente cada día haremos un mundo mejor, innovando, llevando nuestros conocimientos a los niveles más importantes, a los niveles más altos. Vamos a hacer que la sociedad siga avanzando y que avance de manera correcta, de manera positiva. Por lo tanto, les agradezco mucho su atención y espero que les guste mi video.